puro oro, su tapa era de oro puro, lo de abajo era acacia con oro, pero lo de arriba era puro oro junto con los querubines, perdón, que estaban arriba, y las varas de acacia también cubiertas de oro. Esas varas servían para poderlas a sostener el arca, ¿verdad? El Señor había estipulado de que solamente de esa forma se podía cargar, no podían tocarla directamente y no cualquier persona la podía tocar, ¿verdad? Aparte que solamente el grupo de los levitas, ¿verdad?, que la podían cargar cuando tenían que ir de un lado a otro, cuando tenían que ir a una batalla, y que el Señor les decía, ok, lleven la presencia de Dios con ustedes para que ganen, ¿verdad? Pero solamente una sola persona podía entrar en ese lugar santísimo, entrar de lo que era la cortina para hacia este lado, solamente una persona. Solamente podía entrar una vez al año, no todos los días. Aarón quiso entrar muy seguido y le dijo al Señor, le dijo a Moisés, dile a Aarón que no esté entrando tan seguido porque por su bien, porque una de esas, ¿verdad?, él se siente que está bien, pero lo que es bien para mí no es bien para el Señor, ¿verdad? Y puede caer pues en la presencia del Señor, ¿verdad? Es una recomendación que Dios le dijo a Moisés, le dijo, yo solamente digo que le digas que no entre todos los días, que tengan cuidado. ¿Amén? El sumo sacerdote podía entrar una vez al lugar santísimo en el día de la celebración judía, que es el día de la expiación, ¿verdad?, o día del perdón de los pecados. Ese día el sacerdote tenía que entrar con un incensario, ¿verdad?, para que ese aroma grato llegara a la presencia del Señor, y se presentaba con sangre del holocausto, ¿verdad?, para rociarla en lo que era enfrente y en la parte del propiciatorio, que es esa parte de arriba, es el propiciatorio. El Señor se aparecía, o se comunicaba con Moisés de por en medio de los ángeles. Era una luz fuertísima, según nos dicen. Yo me imagino que era la misma luz que el apóstol Pablo lo tumbó del caballo. Yo me imagino, ¿verdad? Una luz que no la pudo ver, no la pudo tolerar, y se cayó del caballo. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la iglesia, no estaba en santidad para nada, lo dejó ciego totalmente. Y esa presencia del Señor. Amén. Ese sumo sacerdote tenía que entrar con un traje especial para la celebración y unas campanitas, ¿verdad? El momento que él caminaba, pues hacía ruido, pero dejaba de hacer ruido y es porque ya había muerto, ¿verdad? Tenían que sacarlo con un garfio, con un gancho, y jalarlo, ¿verdad? O que se presentara otro sumo sacerdote para poderlo sacar de ahí. Pero sí tenía que estar pues 100% al bien con el Señor, ¿verdad? Amén. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Éxodo 25. Vamos a estar leyendo ahí en Éxodo 25. Va a ser del 10 al 22. Por favor, si pueden seguir con sus Biblias abiertas, vamos a estar viendo la palabra del Señor. Cuando estén listos, me dicen amén. Amén, gloria a Dios. El versículo 10 dice: harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. En el versículo 10 vemos cómo el Señor pide a Moisés que le construya un arca del pacto, con unos detalles muy importantes. Las medidas tenían que ser exactas como el Señor le estaba diciendo. Le pide que la haga con madera de acacia, ¿verdad? Esa madera es una madera que es común encontrarla en el monte Sinaí. Es un árbol que se encuentra, es común que lo encuentren, pero también la característica de esta madera es de que es muy ligera y es muy duradera. Podía durar siglos, quizás mucho más de años, ¿verdad? Por lo resistente que esta madera ligera. O sea, era muy práctica para que la pudieran cargar, ¿verdad? Por lo ligera que era. Les dice que quiere que hagan las medidas que sean de 2 codos y medio, aproximadamente serían como 44 pulgadas, ¿verdad? Más o menos en la actualidad. Yo dije, voy a hacerla como dicen ahí. Entonces me llevé mi metro, empecé a cortar las maderas del tamaño que me decían, porque yo quería verla de qué tamaño era. Yo la he visto en películas,
y me hacen unas muy chiquitas, otras muy angostas, otras son cuadradas completamente, pero la palabra dice que no era cuadrada completamente, ¿verdad? Sino que dice que era más o menos así. Yo dije, pues quizás es así como me imagino, ¿verdad? Por lo menos ya dije, no, pues ya sé de qué tamaño era grande, ¿verdad? En el versículo 11 dice, y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El Señor nos enseña que si vamos a hacer algo para el Señor, amén, tiene que ser de lo mejor que tengamos y con lo mejor que tengamos, ¿verdad? Invertir tiempo para el Señor, buscar su presencia, y va a inquirir pues dinero, ¿verdad? Tiempo, dinero y esfuerzo. Tenemos que hacerlo de lo mejor, y Él lo quería que estuviera bien detallado, ¿verdad? En diferentes partes de la Biblia nos encontramos con cosas relacionadas que el Señor dice, quiero que me lo hagas de oro, ¿verdad? Especialmente en el tabernáculo, los utensilios que se fueran de oro, ¿verdad? Otras partes donde escuchamos del oro también son las calles de oro. Nos dice pues de que en la Nueva Jerusalén van a haber calles de oro, ¿verdad? Lo que nosotros aquí valuamos tanto, allá lo vamos a poder pisar. Va a ser algo hermosísimo. También nos dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. El oro es un material divino por su pureza y valor. En este caso el oro era un material que los israelitas tenían de mayor valor. Otra característica del oro es que no se oxida. El oro tiene que ser derretido para poder ser purificado, pudiendo llegar hasta el 99.9% de pureza. Entre más fuego se someta, más puro se vuelve el oro. Éxodo 25, vamos a estar leyendo el versículo 12 al 15, y dice así: fundirás para ellas 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro lado, ¿verdad? Como los que vemos de aquel lado, en la parte de enfrente. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán con los anillos del arca y no se quitarán de ella. Aquí podemos ver cómo el Señor da especificaciones muy minuciosas de la elaboración del arca, de dónde debían de estar los anillos para que sirvieran al Señor, ¿verdad? Para que pudieran transportar el arca. El Señor siempre tiene planes para nuestra vida desde antes que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Él ya sabe nuestra vida. En este caso, él estaba diciendo los aros van a servir para que se cargue el arca, ¿verdad? Él ya le estaba diciendo, pero todavía no le decía para qué iban a servir. Simplemente va a hacer esto, esto y esto y esto. Y lo hacían. Hay veces que el Señor nos deja que pasen cosas en nuestra vida, pero nosotros no sabemos por qué. Hasta después entendemos las cosas, ¿verdad? En este caso, pues, las varas estaban hechas para que no se tocara directamente. El arca adquiría un poder tan grande que si alguien no indicado la tocaba, podía llegar a morir, como ocurrió a Usa, ¿verdad? Al tratar de tocar el arca. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, voy a hacer esto, y pedimos consejo a la congregación, o a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano o a tu hermana, y dices, ¿qué piensas de esto? Estoy pensando hacer X cosa, ¿verdad? Y le preguntas a tu hermano, ¿qué vas a hacer? O sea, tu intención es buena y la gente piensa que es buena y te apoya. Pero en este caso, decimos, ¿por qué Usa? Si sabemos un poco la historia, que imagino que todos los damos aquí conocemos, Usa estaba tratando de detener el carro donde llevaban el arca para transportarla en ese momento, y quiso detenerla, ¿verdad? Era algo bueno porque él quería que no se cayera el arca. Él estaba metiendo las manos para detenerla. Inclusive en este momento podría ser hasta un héroe, ¿verdad? Porque estaba deteniendo algo que no se cayera, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios que fuera así, ¿verdad? Cuando el reinado de Saúl, el arca estuvo con los filisteos. Nadie le importó dónde estaba la presencia de Dios. Saúl no le importaba. Vino el rey David, dijo, la voy a traer. Su intención era buena.
le preguntó al pueblo, le dijo, vamos a traerla, y la trajeron, ¿verdad? Pero nunca le pidió el consejo a Dios. Siempre dice que hablaba con Dios, le pedía opinión, pero en este momento le pidió opinión al pueblo, a la congregación. Le dijo, traigámosla, perfecto, sí tiene buenas ideas, traigámosla. Pero nunca le pidió opinión al Señor, y eso le falló. Ahí estaba algo malo que hicieron. Ellos tenían que pedir consejo al Señor, ponerlo en oración, y Él iba a decir, no, pues mira, lee mi palabra, y mi palabra dice que se tienen que transportar de esta forma. Ellos la estaban transportando de una forma muy mal y no les sirvió, ¿verdad? Vemos cómo Usa quedó muerto. Gloria a Dios. Hubo otra ocasión donde un pueblo quería saber qué había dentro del arca. Quería curiosear qué era lo que... Porque nadie la podía ver, solamente Moisés, ¿verdad? Los sacerdotes, los levitas sabían. Y un pueblo quiso ver qué era. El pueblo se llama Bet-Semes. Intrigados por lo que guardaba el pueblo, murió. Esta era una de las consecuencias de querer entrar en la presencia de Dios sin estar santificados, hermanos. Muchas veces queremos entrar en la presencia del Señor así nada más, y no tiene que ser así. Tenemos que dedicar un tiempo al Señor, sabiendo que pues que Él nos perdona y todo, ¿verdad? Pero no es suficiente. Tenemos que venir ante su altar, ¿verdad? Aunque ya le hemos pedido perdón, clamar de su perdón de nuevo, y que el Señor nos toque, nos ministre y nos hable lo que tengamos que hacer, y Él derrame de su presencia sobre nosotros. Gloria a Dios que ahorita pues son diferentes tiempos, ¿verdad? Por la pura misericordia del Señor. Recordemos que sin santidad, todos lo sabemos, ¿verdad? Nadie verá al Señor, porque Dios es santo. Y eso está en Hebreos 12:14. En el hebreo, Kadash significa santificar, y Abba Kadash significa Padre Santo. Solamente es algo que estuve buscando y me dije, voy a mencionarlo, ¿verdad? Amén. Éxodo 25, versículo 16 dice, y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El arca iba a ser como una caja fuerte, hermanos, como un cofre, donde iba a guardar todo lo de valor de los israelitas, con todo lo de valor que Dios le estaba dando a ellos. Era sumamente importante, no era un cajón cualquiera como el de la abuelita, donde echaban todo, y iba así. Todo era un relajo ahí, ¿verdad? Todo, de todo había. Monedas y cartas y fotos, todo en un cajón. No, esto tenía que ser algo importante, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Versículo 17 del capítulo 25 dice, y harás un propiciatorio de oro puro, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Aquí si leemos rápidamente no logramos entender la gran verdad que esconde este versículo. Yo estuve trabajando en esto, verdad que tenía que trabajar en este día porque el Señor me lo pidió y porque me gusta hacerlo. Y la primera vez que hice mi bosquejo, no vi nada. La segunda vez vi un poquito, y la tercera vez dije, esto sí tiene bastante. Y harás un propiciatorio de oro puro, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El propiciatorio es la tapa del arca. Es lo que guarda los 10 mandamientos. Es lo que cubre lo que estaba dentro. Y no era de madera de acacia, era de oro puro. Pudo haber hecho una tapadera de madera de acacia, recúbrela con oro, y no, ¿verdad? Pero no lo pidió el Señor así. Quería que fuera una sola pieza, los querubines con la tapa. El propiciatorio es donde el sacerdote derramaba de la sangre del cordero, del holocausto, de misericordia, lo que tenía que hacer. La ley de Moisés estaba dentro, o las tablas de la ley estaban dentro, y lo cubría el propiciatorio.